representantes de la nación, ¿ya? Otros lo llaman representante de la nación, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a también a ver cuántos congresistas hay y cada qué tiempo se eligen. Características que tiene el poder legislativo. ¿Cuáles son esas características? El poder legislativo dice que reside en el Congreso, ¿ya? O sea, ¿dónde se ubica? En el Congreso. El Congreso está ubicado en el centro de Lima. Está ubicado más o menos por la avenida Bancay, ¿ya? La avenida Bancay. Reside en el Congreso, consta de Cámara Única. Cuando te digan Cámara Única, es decir que la Cámara es de congresistas, ¿ya? Y está integrado por 130 congresistas. Hasta el año 2011 eran 120. A partir del año 2011 para adelante, se aumentaron a 10 congresistas más. Acuérdate que los congresistas vienen de diferentes partes del país, ¿ya? Es decir, que vienen de diferentes regiones. Hay congresistas por Piura, hay congresistas por Puno, hay congresistas por Ucayali, hay congresistas por Lima, hay congresistas por La Libertad, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, son elegidos por un periodo de 5 años, ¿ya? Su periodo es 5 años. Su cargo dura en el Congreso 5 años. Hasta hace unos años, ellos se podían volver a reelegir, es decir, podían volver a postular hasta el año 2016. En el año 2000, en estos últimos años, la reelección ya no se ha dado. Es decir, que no pueden volver a postular, ¿ya? Es decir, van a postular ¿Y por qué desde razón ya no pueden volver a postular? la razón es porque en ellos habían congresistas que tenían mucho tiempo y no habían hecho nada, O inclusive algunos congresistas utilizaban el cargo de congresista para poder, porque ellos tienen un privilegio llamado inmunidad. La inmunidad significa que ellos no pueden ser investigados ni judicializados porque el cargo de congresista es inmune. Hay algunos que utilizaban este cargo para poder, como se dice, la justicia no los persiga, ¿no? Entonces, desde ese punto, ellos dejaron bueno, en sí ellos, como hacen las leyes, ellos no aprobaron eso. Ellos más bien lo aprobó el presidente Vizcarra en un referéndum, porque ellos no querían tocar esta parte. Ellos querían que el congresista postule cuantas veces desearía. Pero como ya les comenté, que hay congresistas que utilizan el cargo, el poder, porque había congresistas que tenían denuncias por violación, por alimentos, por, por corrupción, y utilizaban el poder, el cargo de congresista para que no se les investigue, ¿no? Entonces, ese es el, ese es el, ese es el motivo, ¿ya? Es el motivo, ¿ya? Bien. Profe, ¿no fue por el referéndum que hizo Vizcarra? Sí, en el 2018. En el 2018 hubo un referéndum, Sí, ¿no? en el cual se hablaba también de la bicameralidad y otros Claro, 4 temas exactamente. o 5 temas. Claro, era la bicameralidad, es decir, que pedían que vuelva a la Cámara de Diputados y la Cámara de Congresistas, la Cámara de Senadores, ¿no? La población decidió que no se dé a la bicameralidad porque
Vizcarra había propuesto una bicameralidad donde eran ciento, si no recuerdo, la bicameralidad eran 150 entre diputados y senadores. La diferencia entre un diputado y un senador es que el diputado iba a tener la labor de un congresista, o sea, hacer leyes. Pero ¿quién iba a aprobar estas leyes en una bicameralidad? Eran los senadores. Los senadores deberían, son la gente que sabe de leyes. Hay que tener en cuenta que para ser congresista no hay necesidad de saber leyes. En el Congreso hay de todo tipo, ¿no? Hay hasta gente que no ha estudiado, gente que es profesional, gente que es deportista, gente que es periodista, ¿no? Entonces, pero para una bicameralidad, para ser un senador, necesariamente debe saber leyes. Para un diputado no, porque el diputado puede presentar la ley, pero quien debe, como se dice, aprobarla debería ser el senador, ¿no? Entonces, la bicameralidad no se llegó a aprobar, solamente es el Congreso hasta el momento es unicameral, por eso es una sola cámara, ¿ya? También ahí en ese referéndum de 2018 fue que se cambiara el nombre ya no se va a llamar Consejo Nacional de la Magistratura, sino ahora se llamaría Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Este, y también la otra pregunta fue que todo partido político, ¿ya? Si estábamos de acuerdo, que diera, ¿no? Un balance de dinero, ¿no? ¿Quién le entregaba dinero para su campaña, ¿no? Esas preguntas se aprobaron dentro del referéndum, ¿ya? Dice acá, los congresistas representan a la nación, ya sabes que la nación es el pueblo, ¿no? Nosotros, como te comenté, los congresistas, hay de todo el país hay congresistas, ¿no? Lima es el lugar que tiene más congresistas. Lima, por ser la población, la capital del Perú y por ser la de mayor población, Lima tiene 36 congresistas. Otras regiones tienen dos, como por ejemplo Tumbes, por su población, por su población. Lambayeque tiene 5, ¿no? Arequipa tiene 7, Piura tiene 7, ¿no? Lima tiene más de 9 millones de habitantes, tiene 36, ¿no? Es dependiendo la cantidad de habitantes. A mayor habitantes, la cantidad de congresistas, ellos, la cantidad de congresistas ellos eligen. Ahora, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. ¿Qué significa esto? A mandato imperativo significa que ellos no pueden obedecer a ninguna otra autoridad, ¿ya? Ellos no están sujetos a que los manden, ¿ya? Porque el poder legislativo es un poder autónomo, es un poder independiente. Y interpelación significa que ya, a ellos no se les puede destituir, salvo un delito recontra grave, salvo pues un delito, no sé, extremo, como por ejemplo, eh, hubo el caso inclusive a ellos no se les puede destituir, pero sí se les puede suspender, es decir, se los manda a su casa, ¿no? 120 días, esa es la máxima suspensión que puede tener un congresista, sin goce de haber. ¿Qué significa sin goce de haber? Sin recibir ni un sol. Aproximadamente ellos ganan al mes 15.600 soles. Ese es su, eso es su, ese es
ese es su salario, 15.600 soles, pero también ellos tienen una bonificación por representar a su región, que son aproximadamente 7.000 soles, ¿no? Ellos se van del Congreso y se van a sus regiones a ver las necesidades que tienen. Ellos, ojo, ellos no le pueden decir a la población, ah, ya, no te preocupes, que yo voy a venir y te voy a hacer una cancha, una losa deportiva. Ellos no pueden ir y decir, ah, ya sabes qué, te voy a hacer una losa o una vereda o una pista. No, ellos no pueden decir eso porque ellos no ejecutan obras, ellos hacen leyes para la población. Por eso mucho se le decía a Keiko que ella, el Congreso pasado, desde el año, del año 2016, tenía, tenía, un momentito ya, tenía todo para hacer leyes para el pueblo, porque eran 73 congresistas, ¿no? Pero sin embargo, no hizo nada en favor de la población, ¿no? Si hubiera hecho leyes a favor del pueblo, creo que fácilmente hubiera ganado estas elecciones. Dime, ahora sí te escucho. Una pregunta, ¿los congresistas pagan impuestos? Claro, salvo que ellos saquen leyes para exonerar sus empresas, ¿no? Y obviamente ya no pagarían. Pero a veces así ha pasado eso, que los congresistas han sacado leyes y han favorecido, ¿no? O sea, sacan una ley para el sector agrario y ese congresista tiene empresas en este sector, pero, pero ya se sabe que por ahí está la ley que va a beneficiar a ellos. Así hay varios casos que congresistas han sacado leyes, pero no solamente para favorecer a, a otras, sino también en sí dentro del grupo también están ellos, ¿entiendes? ¿No? Y bueno, y a veces ahí ha venido la investigación, la denuncia, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de los, ¿cómo se llama? De que ahora todo producto debe tener, ¿cómo se llaman estos? Los, los octógonos, ¿no? Los octógonos, ¿no? Esa ley estuvo muy debatida porque no querían que saliera la ley de los octógonos, es decir, que todo producto en ese octógono diga qué es lo que tiene y qué es lo que perjudica. Por ejemplo, alto en azúcar, por ejemplo, las gaseosas, alto en sal, por ejemplo, algo para que la gente no vea de que le perjudica. Esa ley no iba. Escúchame, esa ley no iba a salir porque los fujimoristas se oponían a que esa ley se apruebe. ¿Y sabes por qué? Porque Alicor Alicor es una empresa de alimentos, ¿no? Una empresa de alimentos. Y Alicor es dueño del grupo Romero, del señor de Dionisio Romero, dueño del BCP. Y Alicor, y Alicor, Alicor, había dado dinero a Keiko para que llegue a ser presidenta. Bueno, hay un informe donde Dionisio Romero le dice que le da dinero a Keiko. Entonces, si te das cuenta, esa ley no quería que se apruebe en el Congreso porque obviamente perjudicaría al dueño del grupo Alicor, ¿no? Entonces, se opusieron ellos a que no se apruebe esa ley de los octógonos, pero la insistencia fue tanto que igual se llegó a aprobar, ¿no? Se llegó a aprobar, pero en un primer momento ellos se opusieron de que se apruebe la ley de los octógonos. Y ya sabíamos el por qué no querían, ¿no? Los fujimoristas. Igualmente,
si hubiera salido elegido la señora Fujimori, yo pienso que las leyes que hubieran hecho los congresistas, sus congresistas, hubieran sido para los millonarios, para la gente, eh, los empresarios, y muy pocos se hubieran interesado en la población, ¿no? Ahora, el cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Por ejemplo, dice que ojo, mira, ya había mencionado que en el Congreso hay desde gente que solamente estudia primaria, como también hay gente que ha ido a una universidad y son profesionales. A ver, en este caso, yo voy a, por ejemplo, voy a elegir, a ver, elegir el caso de un periodista, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando uno postula a un cargo público, ya sea congresista, ya sea presidente, estos señores deben de renunciar, deben de pedir licencia al cargo que ellos están trabajando. Igualmente como el presidente, el candidato a la presidencia. En el caso de Castillo, en el caso de los otros candidatos, ellos pidieron licencia por 6 meses para poder dedicarse a la campaña. Igual hacen los congresistas. Ejemplo, si un periodista trabajaba en un canal, el periodista, no sé si te has escuchado a Sigrid Bazán. Ella era, ella trabajaba en Latina, una periodista. No sé si la recuerdas o la has escuchado el nombre de Sigrid Bazán, una periodista de frecuencia latina que tenía un programa los días domingos, creo que se llamaba Reporte Semanal, creo que ella hasta hace unos meses tenía ese programa y ella renuncia a ese, bien puede renunciar o bien puede pedir licencia. Entonces ella lo que hace es, y no solamente ella, todos los candidatos renuncian 6 meses antes. 6 meses antes para poder postular. ¿Por qué? Porque en esos tiempos como los candidatos hacen campaña, se dedican a hacer campaña. Entonces, ¿qué pasó con, bueno, y ya pues, ¿no? Ya les depende la población si los elige, ¿no? Entonces, este, como, bueno, ya se sabe, ¿no? Que creo que Castillo va a ser proclamado como presidente en unos días. Ese señor, el candidato Castillo, el presidente Castillo, puede elegir, él va a elegir a sus ministros, él va a elegir a sus ministros. Castillo, y ojo que, bueno, él depende, porque los ministros son su gente de confianza, porque los ministros van a ser, que van a dirigir cada sector. Por ejemplo, hay un ministro de educación, hay un ministro de cultura, hay un ministro de economía, hay un ministro de vivienda, o un ministro de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los congresistas dice que también pueden ser ministros. Ese es el único cargo que ellos pueden ejercer, que ellos pueden ejercer. Pero durante los 5 años, los congresistas no pueden ejercer su profesión. ¿Por qué? Porque ellos tienen solamente el cargo, dice que es incompatible con otra función pública. Solamente ellos pueden ser ministros de Estado. Solamente ellos pueden ser ministros. Profe, entonces ganarían 2 sueldos. No ganarían 2 sueldos. Porque si te das cuenta, es congresista y al mismo tiempo es ministro, ¿no? Es congresista y al mismo tiempo es ministro. Pero necesariamente se elige un sueldo. En el caso del ministro, el ministro gana
aproximadamente 30.000 soles. Y congresista gana 15.600. Obviamente que le convendría el cargo de ministro, ¿no? El salario de ministro. El ministro, recuerda que no tiene un tiempo de duración. El ministro puede durar una semana, un mes, 2 meses, ¿no? Entonces, ahí está. El cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de otra función pública, excepto la de ministro de Estado. En ese gobierno vamos a ver ministros y a la misma vez vamos a ver congresistas y a la misma vez vamos a ver que son ministros de Estado. Ministro de Estado, ¿ya? El mandato legislativo nos dice que es irrenunciable. El mandato legislativo nos dice que es irrenunciable, ¿no? Ellos no pueden, como se dice, renunciar en el cargo, ¿no? Dice, las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los congresistas y que impliquen la suspensión de sus funciones no pueden exceder de 120 días de legislatura, ¿ya? Hay congresistas que se les ha suspendido, ¿ya?, de sus funciones hasta por 120 días, es decir, aproximadamente 4 meses, ¿no? 4 meses. 4 meses sin haber acudido al Congreso. Hay algunos que se les suspende y se les paga, ¿no? O sea, se les ha suspendido, pero igual se les paga, pero a ellos más les afecta cuando se les suspende y no se les paga, es decir, se les suspende sin goce de haber. Sin goce de haber significa que no van a recibir remuneración alguna, ¿ya? El presidente de la República está facultado por la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso para disolver el Congreso solo cuando éste haya negado la confianza a 2 consejos de ministros, ¿ya? Haya negado la confianza a 2 consejos de ministros. Mira, esta parte puede cambiarse esta semana en el Congreso. El Congreso actual quiere modificar esto. O sea, lo que pasó con Vizcarra cuando disolvió el Congreso de hace unos años. Vizcarra disolvió el Congreso, ¿no? ¿No? Disolvió el Congreso porque se le había negado la confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, el Congreso actual quiere que esto se elimine, que ya no sea considerado, ¿no? Pero todavía eso está en debate todavía. Le quieren quitar poder al Ejecutivo, porque si te das cuenta, el presidente tiene poder sobre los congresistas. ¿Pero qué significa esto? Mira, cuando el presidente elige a sus ministros, ¿no? Son 18 ministros, ¿no? Si de todos los ministros siempre va a haber un jefe, ese se llama el presidente de los ministros o el presidente del Consejo de Ministros. Ese jefe acude con los ministros, acuden al Congreso, ¿no? Acude al Congreso. Y el presidente de los ministros pide el voto de confianza. Pide el voto de confianza. Los congresistas tienen que votar, si son 130, para que le dé el voto de confianza, debe tener 66 votos. Entonces, esos congresistas, dándole el voto de confianza, entonces están aprobando para que esos ministros trabajen. Pero ha sucedido casos en que el Congreso no le ha dado 2 veces el voto de confianza, ¿no? Bueno, el primer caso ya se dio con Vizcarra cuando el Congreso lo disolvió hace unos años atrás, ¿no? Entonces, como te comento, esta parte lo quieren eliminar ya.
para que el Ejecutivo, el presidente, no tenga poder de disolver el Congreso, por ese motivo. Quieren eliminarlo. Ojo, no quieren modificarlo, sino quieren eliminarlo. Solo el presidente del Congreso puede autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto del Parlamento. Recuerda que el único que puede autorizar para que la policía y los militares ingresen al Congreso es el presidente del Congreso, ¿ya? El presidente del Congreso. Ojo que de los 130 congresistas, ¿ya? Hay uno que va a ser elegido presidente del Congreso, ¿ya? Es lo que pasó como por ejemplo, y en ese Congreso, ¿sabes quién puede ser el presidente del Congreso en estas elecciones que ha pasado? Va a ser uno del Partido de Renovación Popular, de apellido Montoya, el almirante Montoya, Jorge Montoya creo que se llama. Ese señor quiere que las elecciones se eliminen, ¿no? Es decir, que se convocan a nuevas elecciones. ¿Y sabe por qué va a ser elegido el presidente del Congreso? Porque él fue el más votado. Él fue el que obtuvo más votos. O sea, en sí fue Vizcarra, pero Vizcarra ha sido inhabilitado. Ha sido suspendido por 10 años Vizcarra. Vizcarra no puede ser autoridad por 10 años. Si el Congreso, si este actual Congreso no lo hubiera inhabilitado, Vizcarra hubiera sido el presidente del Congreso. Pero como está inhabilitado, el que asume es el segundo, el que ha sido más votado. Y el que ha sido más votado es este señor Montoya. Y este señor Montoya está pidiendo que las elecciones sean inválidas y que se convoquen a nuevas elecciones. Ojo, si no hay presidente, él asumiría el cargo de presidente de la República y convoca nuevas elecciones. Pero la Constitución no dice eso. La Constitución dice que el único motivo por el cual se pueden eliminar las elecciones y convocar a nuevas es que tanto los votos blancos como los votos nulos superen los 2/3. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado en el Perú. O sea, no se pueden eliminar, no se pueden convocar a nuevas elecciones. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. Por acá tenemos, ¿ya? Por acá tenemos. Así es, este es el lugar donde se reúnen. Esto se llama, bueno, esto es dentro del Congreso. Mira, ellos, los que están en el centro, ellos son la mesa directiva. La mesa directiva. Los que están acá, ¿no? Cuando se reúnen todos, bueno, en sí no se reúnen todos porque algunos piden licencia por salud, otros piden licencia por viaje, otros piden licencia por otros motivos, ¿ya? Eso se llama el pleno. El pleno del Congreso es la máxima asamblea deliberativa. Es aquí donde se toman decisiones, cuando se reúnen todos los congresistas. Bueno, hoy en día casi no están acudiendo de manera presencial, lo hacen de manera virtual, pero el que quiere ir puede ir al Congreso y puede sentarse en su curul. Su curul es el lugar donde ellos se ubican, ¿no? Su sitio donde ellos están ubicados. Entonces, el Congreso tiene su máxima asamblea deliberativa. ¿Cómo se llama? Se llama el Pleno. El Pleno. Ellos conforman la mesa directiva. En la mesa directiva está el presidente del Congreso, está el primer, está el segundo y está el tercer vicepresidente. ¿Qué pasa si el presidente del Congreso no llega? Asume el primer vicepresidente. ¿Qué pasa si no llega el presidente ni el primero? Asume el segundo vicepresidente. Pero ¿qué pasa si no llega el presidente, el primero, el segundo? Asume el tercer vicepresidente. Pero siempre hay una persona quien es el que dirige las reuniones del Congreso. ¿Ya? Inclusive,
Castillo va a tener que acudir hasta el Congreso y dar su mensaje a la nación y juramentar, bueno, como presidente, así como lo han hecho otros presidentes. Aunque creo que él ha dicho que no va a juramentar en Lima, está buscando juramentar en una parte del país, ¿no? Le habían propuesto para que se vaya hasta Ayacucho, creo, hasta las Pampas de Ayacucho, donde fue la batalla de la independencia, ¿no? La batalla de Junín y Ayacucho, no, hasta ahí. Pero casi todos los presidentes han juramentado, han ido aquí al Congreso y, y acá. La Constitución dice eso, ¿ah? Si dice la Constitución así, entonces Castillo tendrá que ir acá nuevamente, no puede irse a otro lugar, ¿no? Entonces es el pleno, ¿no? ¿Qué requisitos, qué requisitos, qué requisitos te piden para ser congresista? Primero tienes que haber nacido en el Perú, ¿no? Ser peruano de nacimiento, ¿no? Lo otro es haber cumplido 25 años de edad, haber cumplido 25 años de edad, ¿no? Eh, y lo otro es gozar del derecho de sufragio. ¿Qué significa? Tener derecho al voto. Sufragio es voto, ¿ya? O sea, no te piden cosas difíciles para ser congresista. Tres cosas: peruano, tener 25 años y gozar del derecho de sufragio. ¿Ya ves? Así es. Y ¿Ya? profesor, ¿qué es gozar de derecho de sufragio? Sufragio es voto, o sea, votar. Tener derecho al voto, ¿no? O sea, un, un, este, un preso un preso que esté sentenciado puede ser candidato o no, porque no tiene derecho al sufragio, ¿no? Una persona que esté en prisión tiene derecho a postular, siempre y cuando tenga sentencia. Pero si está investigado, así como Keiko, sí puede postular. Cuando yo hablo investigado, cuando yo hablo sentenciado, son totalmente cosas distintas. El sentenciado es que ya está cumpliendo una condena por una cantidad de años. El investigado es porque todavía no hay una sentencia, hay un proceso, hay un juicio por medio, ¿no? Este señor, el que está acá, el señor es de Belaunde. Bueno, son ex congresistas son. Estos fueron elegidos en el año 2016. De Belaunde fue un congresista que postuló por el Partido Morado, por el partido de Julio Guzmán. Ese señor se ha caracterizado por defender los derechos de los homosexuales y de las lesbianas, ¿no? Inclusive ha propuesto que se apruebe la unión civil aquí en el Perú, la unión entre personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, ya sabemos que este señor también es homosexual, ¿no? Esta señorita es del partido de Verónica Mendoza, Indira Wilca, ¿no? Esta señora, bueno, es de izquierda, ¿no? Y este señor es Johnny Lescano, que postuló para la presidencia y que es uno de los candidatos que ha tenido muchos años en el Congreso, ¿ah? Ese señor ha estado en el Congreso como 15 años, Johnny Lescano. Ahora, el periodo de funcionamiento del Congreso, eso se llama legislaturas. Las legislaturas vienen a ser las reuniones que tiene el Congreso. Es el tiempo de duración del mandato constitucional de los representantes ante el Poder Legislativo. Un momentito ya.
Y a ver, las legislaturas son dos, ¿no? Hay son tres. Hay un periodo anual, dice, que comprende desde el 27 de julio hasta el 26 de julio, ¿no? Se toma el 27 de julio porque es el inicio de un periodo parlamentario. Por ejemplo, el nuevo Congreso el nuevo Congreso que ha sido elegido va a asumir funciones ya el 27 de julio de este año. El 27 de julio de este año va a asumir funciones, ¿no? Del año 2021 hasta el 27 de julio del año 2026. Ese es su periodo. Periodos ordinarios de sesión, dicen. Son aquellas divisiones del periodo anual de sesiones, la primera, ya. Estas se llaman legislaturas ordinarias. Se llaman periodos o legislaturas ordinarias, ¿ya? Aquí son dos legislaturas ordinarias. Todas ellas las convoca el presidente del Congreso, ¿ya? Las reuniones que ellos tienen las convoca el presidente del Congreso, ¿ya? La primera inicia el 27 de julio. La primera inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre, ¿ya? Es decir, ellos van a acudir durante el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre, el mes de noviembre, hasta la quincena de diciembre. Acuden al Congreso. A partir del 16 de diciembre, ellos entran a un receso parlamentario. ¿Qué significa receso? Es decir, a unas vacaciones. Ojo, pero no todos los congresistas se van de vacaciones. Quedan el 20%, aproximadamente creo que es el 30, creo que quedan en el Congreso entre 35 a 40. ¿Sabes cómo se llaman los que quedan en el Congreso? Los que se quedan en el Congreso son la comisión permanente. La comisión permanente cada año cambia. ¿Por qué? Porque todos los congresistas en algún momento tienen que pasar por la comisión permanente, ¿no? Es decir, que ellos se van de vacaciones a partir del 16 de diciembre. Es decir, van a pasar Navidad y Año Nuevo con su familia. Enero algunos se van de viaje a Europa, ¿no? Enero, febrero, y en marzo recién se incorporan. Cuando se inicia la segunda legislatura. ¿Cuándo empieza? El 1 de marzo del siguiente año y termina el 15 de junio. Esa es la segunda legislatura ordinaria. En este periodo, del 15 de diciembre, cuando se van de vacaciones, igual el congresista va a cobrar su salario, ¿eh? No pienses que porque ya se fue de vacaciones, no se le va a pagar. Nada, al contrario, igual se le cancela su salario. A ver, si estás atento. ¿Cómo se llama la comisión que queda en el Congreso a trabajar? ¿Cómo se llama? Comisión permanente. Exactamente, la comisión permanente. Son como unas vacaciones o receso, exactamente. La comisión permanente es la que se queda a trabajar. Pero recuerda que ya te dije que la comisión permanente la integran entre 35 a 40 congresistas. No, la comisión permanente no son los mismos congresistas los 5 años, sino cambian. Porque los 5 años no van a estar los congresistas ahí pues, metidos, no van a tener vacaciones, no. Es decir, en este año te toca a ti, el próximo año ya ustedes no son otros congresistas. Y así derrotan todos los años. ¿Ya? ¿Por qué te digo esto? Porque viene pregunta de temático o pregunta de domiciliaria. Una de las dos viene.
Ya, entonces ya sabemos que la primera legislatura inicia el 27 de julio y culmina el 15 de diciembre. Y la segunda inicia el 1 de marzo y culmina el 15 de junio. ¿Ya? Ahorita los congresistas, mira, los actuales congresistas saben lo que han hecho. Ahorita supuestamente los actuales ya no deberían estar reuniéndose, pero ellos han ampliado su legislatura, la han ampliado. ¿Y sabes para qué la han ampliado? Porque quieren censurar, quieren votar a la presidenta del Congreso y por ahí dar un golpe de Estado, ¿no? Creo que hay 5 congresistas que han convocado a un pleno, lo más urgente, y en el pleno se quiere debatir la censura de la presidenta del Congreso. ¿Quién es? Mirta Vázquez. Ellos han ampliado su legislatura, porque mira, hasta ya debió haber terminado, 15 de junio, pero sin embargo estamos hoy día 24 de junio, y sin embargo ellos siguen reuniéndose, porque ellos han ampliado su legislatura. Y dentro de su ley, la ley los ampara, o sea, la ley les permite. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, dice, esas son las legislaturas ordinarias o periodos ordinarios, pero también hay periodos o legislaturas o sesiones extraordinarias. Ya, aquí pregunta, ¿quién convocaba esto a las sesiones ordinarias? ¿Quién las convoca? El presidente del habla. El presidente del Congreso. Congreso. Sí. Pero aquí dice extraordinarias, o sea, es algo poco común. ¿Quién las convoca? Aquí las convoca el presidente de la República. Dice acá, son convocadas por el presidente de la República. ¿Y sabes en qué caso se da? Estos casos mayormente cuando el presidente los convoca, se da cuando el Congreso está en receso. O sea, ya dije que entre 35 a 40%, a 40 congresistas están en la comisión permanente, que son las que trabajan desde el mes de diciembre hasta diciembre, enero, febrero. Entonces, pero hay casos en que el presidente se ve obligado a que el Congreso se reúna de manera urgente. Entonces, el único que puede convocar a esa reunión es el presidente de la República. Y ha pasado un caso, ya un ejemplo, cuando gobernaba Humala. Humala gobernó entre los años 2011, 2016, Humala. Creo que fue en el año 2015, ya cuando ya se estaba yendo Humala, el Congreso aprobó la ley Pulpín en diciembre de 2015, aprobó la ley Pulpín. Esa ley Pulpín, que era una ley que era contraria a los jóvenes, porque esa ley no iba a beneficiar a los jóvenes que iban a entrar a trabajar, porque no iban a tener beneficios laborales. Esa ley Pulpín no les iba por ejemplo, un trabajador tiene vacaciones. El Pulpín en su ley no iba a tener vacaciones. El trabajador tiene, por ejemplo, gratificaciones. El Pulpín no iba a tener. O sea, no iba a tener derechos laborales. Pero ¿sabes qué? Entonces, eso se aprobó antes que el Congreso se vaya de vacaciones, el Congreso del 2015. Entonces, los jóvenes protestaban, salieron a protestar a la semana nomás que el Congreso fue de vacaciones. Protestó la primera semana de enero y el presidente, como obviamente el Congreso no estaba reunido, entonces se venía una marcha, ¿no? de todos los jóvenes a nivel nacional para fines de enero.
Y esta marcha pedía que la ley Pulpín se derogue, la ley Pulpín se elimine. Pero Humala sabía que el Congreso no podía hasta en ese momento eliminarla porque los congresistas no estaban no estaban reunidos en su mayoría, por la misma razón que estaban de vacaciones. Y Humala convoca para fines de enero, antes que se dé la marcha, convoca una legislatura extraordinaria. El único punto que se iba a tratar era la derogación o la modificación de la ley Pulpín. Y el Congreso se reunió. O sea, Humala dijo, bueno, ¿sabes qué? Humala dijo, bueno, ¿sabes qué? Para el día tal, hora tal, agenda, modificación o derogación de la ley Pulpín, la ley del régimen laboral juvenil. Y el Congreso se reunió y lo único que hizo fue eliminarla nada más. No se modificó, se votó para la eliminación. Y esa ley ya no entró en vigencia, ¿no? Así es como que se convoca a una legislatura extraordinaria. Mayormente se convoca cuando el Congreso está en receso parlamentario. ¿Ya? Atribuciones del Congreso. ¿Ya? Atribuciones del Congreso. Dar leyes y resoluciones legislativas. Dar leyes y resoluciones legislativas. Ya ver, atribuciones del Congreso. Su principal función es esta: dar leyes y resoluciones legislativas, ¿ya? Así como ellos se encargan de interpretarlas, modificarlas o derogarlas, ¿ya? Esa es la función más importante que tiene el Congreso: dar leyes, dar leyes. Hay una comparación en el periodo que fue Susy Díaz, que fue una congresista, también una BD, que se le hace con Keiko. Keiko también fue congresista. Y Keiko, en el tiempo que fue congresista, solamente presentó 5 leyes y ninguna ley se aprobó. Susy Díaz presentó 30 leyes, obviamente en favor a lo de la farándula, ¿no? Porque eso es su ámbito, su lugar, los que la eligieron. Y de las 30 leyes, 25 fueron aprobadas, ¿no? Y Keiko, mayormente el tiempo que pasó en el Congreso, no asistía. Se asistió uno, porque en ese entonces estaba embarazada, ¿no? Y bueno, ¿no? Y a veces lo critican por ese lado, ¿no? Porque inclusive hasta cuando fue congresista, no hizo bien su trabajo. 2, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, ¿no? Y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Ellos tienen que velar por lo que dice la Constitución, ¿ya? Ellos son los que aprueban los tratados de conformidad con la Constitución. Ellos aprueban los tratados, ¿ya? De conformidad con la Constitución. Aprobar tratados internacionales. ¿Quién firma los tratados? Es el presidente, ¿ya? Firma los tratados, presidente. ¿Quién aprueba los tratados? El Congreso. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. ¿Esto qué es? Esto es el dinero que se va a utilizar cada año, ¿no? Cada año. Es decir, hay un presupuesto, así como el papá tiene un presupuesto mensual,
papá y la mamá trabajan, dice, bueno, oye, ¿sabes qué? En este mes vamos a pagar de luz, vamos a pagar de agua, vamos a pagar de cable, vamos a pagar de internet, vamos a pagar el colegio, vamos a pagar de alimentos. O sea, así algo parecido, el Estado hace un presupuesto, pero el caso del presupuesto lo hace de manera anual. Oye, ¿cuánto vamos a gastar en educación? ¿Cuánto vamos a gastar en salud? ¿Cuánto vamos a gastar en colegios? ¿Cuánto vamos a gastar en carreteras? ¿Cuánto vamos a gastar en salarios? Imagínate. Eso lo hace el presidente con sus ministros. El presidente con sus ministros llevan este presupuesto y cuenta general, lo llevan al Congreso. Y el Congreso se encarga de aprobarlo, ¿no? El Congreso se encarga de aprobarlo, ¿no? El Congreso tiene que aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Autoriza empréstitos. Los empréstitos vienen a ser los préstamos. Pero ojo, uno es autorizar de empréstitos conforme a la Constitución. Pero también acá hay que tener en cuenta quién es el que negocia los empréstitos. Pues el presidente, bueno, oye, el Estado, que quiero plata. El presidente no puede decir, ya, yo me voy y voy a pedir un préstamo al Banco Mundial o voy a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al FMI. No. O sea, el presidente no se manda solo. El presidente tiene que tener una autorización para hacer préstamos de parte del Congreso. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer el derecho de amnistía. La amnistía es un derecho para, bueno, en sí mayormente se da cuando, un momentito, mayormente la amnistía se da, la amnistía viene amnistía viene de amnesia, y la amnesia es el olvido, viene a ser el olvido de la pena. ¿En qué consiste esto? Hay varias personas que están en prisión, ¿no? Que están en prisión. Y mayormente la amnistía se da en el mes de julio para fiestas patrias y en el mes de diciembre para Navidad. Al Congreso le llegan unas listas de personas presas y el Congreso ve el motivo de su prisión y si ellos desean, lo dejan en libertad. O sea, hay presos que salen en libertad por el Congreso, porque ellos le dan el derecho de la amnistía. Así como también el presidente le puede dar indulto. No sé si tú te recuerdas que PPK lo iban a indultar a Fujimori, ¿no? Entonces, algo parecido el Congreso también puede dar, que es la amnistía. Pero la diferencia en que la amnistía es para un grupo de personas, por un mismo delito, ¿no? Y el indulto es a manera particular. García, cuando fue presidente, indultó a varios narcotraficantes, ¿no? Quizás porque le debía favores, ¿no? Inclusive, no sé si tú te recordarás que bueno, tanto Castillo ha dicho que va a indultar a Antauro y Keiko decía que iba a indultar a su papá, ¿no? Pero en el caso de la amnistía, el Congreso lo da, ¿no? La amnistía es a manera particular, no, perdón, el indulto es a manera particular y lo da el presidente, la amnistía es a manera plural y lo da el Congreso, ¿ya? Ellos aprueban la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Ejecutivo. Aprueban, ya. Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. ¿Ya? Ellos se encargan de dar el consentimiento para que tropas extranjeras ingresen al territorio nacional, ¿no? Siempre y cuando estas no afecten la soberanía nacional, ¿no? Por ejemplo, si Colombia y como nosotros estamos
Perú está en el centro de Ecuador, que está al norte, y Chile, que está al sur, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hay un conflicto entre Ecuador y Chile? ¿No? Ecuador y Chile. Y Chile quiere pasar por territorio nacional, ¿no? Pero también deberíamos pensarlo bien, pues si el Congreso va a querer darle, porque imagínate que Chile quiere ir hasta Ecuador, pero necesariamente tiene que pasar por nuestro país, ¿no? Entonces, quién debe autorizar para que esas tropas extranjeras ingresen y se vayan hasta el sur, hasta el norte, a buscar la guerra con Ecuador? Debería ser el Congreso. Entonces, empezaría para varias suspicacias, ¿no? Suspicacias, porque sí Perú estaría apoyando la guerra, ¿no? Pero es un ejemplo en el cual se puede ahí dar a conocer que ellos están autorizados para dar el ingreso de tropas extranjeras siempre y cuando no atenten la soberanía nacional. Y también ellos son los que autorizan al presidente de la República para salir del país. O sea, bueno, en los últimos años casi el presidente no ha viajado por el mismo hecho de la pandemia, todas estas cosas, ¿no? Pero ellos están autorizados, el Congreso, para que ellos puedan dar permiso para que el presidente se vaya al extranjero, ¿no? Entonces, esas son las atribuciones que tiene el Congreso, ¿ya? Por acá tenemos la dirigida número 10, quienes representan al Poder Legislativo, ya sabes que son los congresistas. ¿Cuál es el órgano máximo del Congreso? El Pleno. ¿Qué periodo abarca la primera legislatura ordinaria? Del 27 de julio al 15 de diciembre. Ahí están todas las preguntas, resumen, ¿ya? La pregunta de la domiciliaria van a ser, ahí he visto en la domiciliaria, ahora un momentito, que las preguntas están desconfiguradas. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No, no, no. No, profesor, solo se ve el PPT. Ya, ahorita veo, para que ustedes vean de que las preguntas están desconfiguradas en el libro, ya. Miren, ahora ahí se ve, ¿no es cierto? Se ve el libro, ¿verdad? Sí. Ya miren chicos, acá en la pregunta de la domiciliaria, acá está Poder Legislativo, ¿ya? Miren, la pregunta domiciliaria está 1, 3, 7, 8, 9, ¿no? Debería ser 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Pero yo lo he colocado como está acá, ¿ya? Las preguntas de las domiciliarias son, ¿ya? Es la máxima asamblea deliberativa del Congreso, ya sabemos cuál es. La pregunta número 7, ¿cuál es la comisión que asume las funciones de legislaturas cuando el pleno está en el receso parlamentario? O decir, cuando está de vacaciones, ¿qué comisión es la que se queda? Y la pregunta serían la 1, la 7 y la 8. La convocatoria legislativa, ¿quién convoca legislaturas extraordinarias? Ya sabemos cuál es acá. Entonces yo he considerado para los domiciliarios la pregunta 1, la pregunta 7 y la pregunta número 8. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora, una vez, ahorita ya pueden ingresar a su temático. Igualmente el temático, creo que es ahí colocado 10º temático de educación cívica, ¿no? Ahí busquen, a ver, ya pueden ingresar a hacer su temático, pueden ingresar. Cualquier pregunta me la hacen saber, ¿ya? Y ¿cuál es el resumen? El resumen está acá. El resumen está acá. Ahí está. Ya. Pueden ingresar, chicos.